por la invitación, por la presentación, por la iniciativa de un programa tan interesante y gracias por la acogida y el interés. Esto es una presión muy grande. Vamos a empezar. El título es muy sencillo, pero voy a insistir un poquito. Es Psicología del Perdón. Voy a hablar desde la psicología y habrá cosas que la teología recoja y otras que todavía tenemos que discutir un poquito más, ¿vale? Pero iré diciendo poco a poco. Bien, vamos a empezar por el principio, que es ¿cuándo se necesita perdonar? Cuando se ha recibido una ofensa. Cuando se ha recibido una ofensa intensa, seria, grave, de forma injusta, que nos ha dañado, y justo después de recibir una ofensa, la persona experimenta lo que se ha llamado el malestar post-ofensa. En realidad, en inglés le llaman el unforgiveness, que es como el no perdón, ¿no? Cuando uno está dañado y no ha perdonado, experimenta un compuesto de cosas que le hacen sentirse muy mal. Los psicólogos tendemos a distinguir, para explicar la conducta, 3 dimensiones. Entonces, esa experiencia personal común tiene una parte afectiva, una parte de emociones, de sentimiento. La persona siente rabia, siente dolor, a veces siente tristeza. Algunas ofensas llevan también consigo vergüenza. Por ejemplo, ser abusada sexualmente lleva a que la persona sienta vergüenza. Ser echado del trabajo, aunque sea injustamente, conlleva vergüenza. Otras ofensas no. A veces hay sensación de traición, es decir, un compuesto de sentimientos negativos acompañado de otra dimensión del comportamiento, de pensamientos. La parte cognitiva también se pone en marcha. Y entonces estamos continuamente pensando en qué ha pasado, en por qué ha hecho esto, estamos pensando en qué mala gente es el que me ha hecho esto, qué voy a hacer si me lo encuentro, qué he hecho yo que pueda haber facilitado que esto haya pasado, fantasías de venganza y cómo, pues, qué puedo hacer para volver a poner justicia. Bien. Hay veces que estos pensamientos son tan recurrentes, son tan repetitivos y tan difíciles de controlar que empieza lo que los psicólogos llamamos rumiación. Estar rumiando es estar continuamente pensando en la ofensa y en el ofensor y no salir de ahí, ¿no? Y luego hay una parte de comportamiento, una parte comportamental, que es qué hacemos, no solo qué sentimos y qué pensamos, sino qué hacemos. Lo que parece que es normal en cualquier persona después de recibir una agresión es o huir, la tendencia a la evitación, a alejarme de quien me ha hecho daño, y evitación puede ser física, me distancio de él, o puede ser, si no me queda más remedio que estar cerca de él, pues distanciarme, no le saludo, no le hablo, no le miro, hago como que no está y personalmente me siento muy lejos de él, ¿no? O la otra opción es la venganza. Parece que esto tenemos en común los seres humanos, los primates y todas las especies animales que se han estudiado en comportamiento de venganza o perdón. Tenemos en común las 2 respuestas, o evitación o venganza. No todo el mundo planea venganza, hay mucha gente que se queda en la evitación, pero hay otros que después de estar dañados dicen, ¿cómo se lo devuelvo? ¿Y qué voy a hacer para volver a poner justicia aquí? Esa sería como la respuesta natural ante una agresión. Y además, una agresión tiene implicaciones que van más allá de cómo me siento yo, es decir, lo que se llaman implicaciones simbólicas de la agresión, que es la violación de unos valores que se supone que todos compartimos. Estamos en una sociedad y implícitamente se da por supuesto que la gente no se hace daño unos a otros gratuitamente y que el mundo es justo, la hipótesis del mundo justo, ¿no? De a la gente buena no le pasa cosas malas, y esto, una agresión a alguien que no se lo merece, rompe nuestras creencias sobre cómo es el mundo y cómo se comportan las personas, ¿no? Y además genera un cambio en la identidad de la víctima. La víctima, de repente, la que ha recibido la agresión, se empieza a vivir como alguien a quien se le puede dañar y no pasa nada, a quien que es susceptible de ser agredido
y que se vive más vulnerable, más indefenso, menos digno de respeto. Es decir, cambia mi identidad, cambia mi estatus. Se han visto cuestionados mis derechos más fundamentales, ¿no? Y estos dos efectos generan una profunda sensación de injusticia que moviliza luego lo que vamos a ver después, ¿no? Es decir, tenemos dolor, tenemos malestar, tenemos una profunda sensación de injusticia que nos llena de rabia. Y aquí vamos a hablar del perdón. Pero una de las ideas es que el perdón no es lo único que se puede hacer para mejorar, ni para estar mejor después de una agresión. El perdón es una de las posibles formas de reducir ese malestar. Podemos clamar a la justicia, podemos buscar venganza, podemos hacer reatribuciones, reinterpretar lo que ha pasado de otra manera, podemos utilizar la negación de aquí no ha pasado nada y bueno, total, quitar importancia, podemos rezar e intentar, bueno, pues que Dios se ocupe, o exigir una disculpa, o podemos hacer muchas cosas y todas estas cosas alivian ese malestar. Entonces, ¿por qué hablamos de perdón? El perdón, de momento, la primera idea que quería transmitir hoy es que, por lo tanto, no tenemos obligación de perdonar después de haber recibido una ofensa. El perdón es un derecho, no es una obligación. Luego veremos, a ver, porque me estoy metiendo en terrenos delicados. Pero yo esto lo tengo clarísimo. El perdón es una decisión que la persona toma libremente porque puede decidir perdonar y puede decidir no perdonar. ¿Vale? Y si lo entendemos como derecho, encajan luego mucho mejor las cosas. Pero siendo una opción entre otras muchas, es una opción buena, es una opción mejor que otras. ¿Vale? Por eso hablamos de perdón hoy aquí, porque genera unos efectos que las otras no generan. Entonces, luego hablaremos de los efectos. De momento, entonces, vamos a definir el perdón, que es complejo. Desde la psicología se ha definido, uno de los grandes padres del estudio del perdón en psicología lo definió como el deseo de abandonar el derecho al resentimiento, al juicio negativo y a la conducta indiferente hacia quien nos ha herido injustamente, a la vez que se fomentan las cualidades de la compasión, la generosidad e incluso el amor hacia él o ellos. Es decir, otra frase de este señor, es un regalo incondicional que se da a quien ha producido el daño. No se lo merece, no tengo por qué, no estoy obligado, y si perdono es un regalo que le hago a quien me ha ofendido, porque podría no hacerlo. Y él no tiene derecho a exigirme perdón. ¿Vale? En esta definición ha dicho muchas cosas, entre ellas, una, que el objetivo, por lo tanto, del perdón desde la psicología es un cambio en el ofendido, no es un cambio en el ofensor. No perdonamos para que no lo vuelva a hacer, no perdonamos para que él cambie, perdonamos porque cambiamos nosotros, que es distinto. No buscamos nada de él. Es un proceso que tengo que hacer yo. Algunos autores lo definen como un cambio en el corazón. Pues es un cambio en el corazón de la víctima. ¿Vale? Segunda implicación, que el arrepentimiento del ofensor es irrelevante. Yo puedo perdonar aunque no me pidan perdón. Esto, vamos a profundizar también sobre esto. La condición ideal es: alguien me ha dañado, yo me siento mal, alguien se disculpa y yo le perdono. Eso sería lo ideal. Se arrepiente, lo siente, me lo dice, me compensa, repara, restaura, hay justicia, vale, hay perdón. Pero este es el concepto, esta definición habla del concepto incondicional del perdón. Yo no necesito que el otro haga nada para perdonar. Puedo perdonar aunque no lo haga. Es más, algunos autores dicen, porque si yo dependiera de que la otra persona hiciera algo, se disculpara o se arrepintiera, él estaría manteniendo su poder sobre mí. Y yo no podría avanzar hasta que él decida pedirme perdón o hacer algo. Y yo estaría enganchada en ese malestar hasta que él decidiera. Y eso no puede ser, que un proceso tan importante como el proceso de perdón dependa de que el agresor se arrepienta. Hay agresores que no se arrepienten y que no piden perdón y que distorsionan lo que han hecho. Y lo último,
este concepto de perdón no descansa en un principio de reciprocidad, no descansa en el concepto de justicia. El perdón es ir más allá de la justicia. No es si a ti ya te han castigado, entonces ya te puedo perdonar. Hay perdones que van por encima de la justicia. No deben estorbarla, pero van por encima de la justicia, independientemente de esto. No es justo que yo te perdone, pero te perdono. ¿Vale? ¿Por qué? No porque tú ya has pagado, que sería la reciprocidad, sino porque te reconozco como ser humano. Este es el principio de identidad, la incondicionalidad social. Yo no pierdo mi condición de ser humano aunque haga una auténtica barbaridad. Sigo siendo un ser humano. Y el perdón supone rehumanizar al otro. Si no tenemos una imagen del otro como persona necesitada, es imposible que acabemos perdonando. Forma parte, los procesos que nos llevan al perdón requieren recordar que el otro no es un monstruo, que el otro es una persona, que ha hecho lo que haya hecho, pero que es una persona. Y yo, que soy una pesada con este tema de la rehumanización, soy una pesada con cómo utilizamos el lenguaje cuando hablamos de otros, por muy indeseables que sean, pero siempre son personas. Nunca son animales, nunca son bestias, nunca son monstruos, nunca... Todos somos personas, y si nos olvidamos de eso, el perdón se hace imposible. ¿Vale? Bueno, diré muchas cosas con la confianza de que me están grabando y de que lo voy a dejar aquí escrito y que se puede revisar luego todas las veces que quiera. Yo avanzo. Este es el principal instrumento que mide perdón en psicología, se llama así, es el TRIM, que son las iniciales del nombre en inglés. Y no sé si lo veis grande o pequeño, pero básicamente mide 3 cosas, que ya las hemos dicho. Se le pide a la persona que piense, que recuerde una ofensa que le han hecho, y sobre esa ofensa, entonces, ¿qué piensas ahora y cómo te sitúas respecto al ofensor? 1, haré que pague por lo que hizo. Esto está midiendo venganza, y varios ítems miden venganza, ¿vale? O mantengo entre nosotros la mayor distancia posible. Está midiendo evitación. O, aunque lo que hizo me dolió, le deseo lo mejor. Está midiendo lo que se llama benevolencia, ¿vale? No voy a seguir porque tampoco nos vamos a parar aquí en esto, pero esta es la forma como la psicología mide si alguien ha perdonado, si ha dejado de sentir deseo de venganza, de sentir deseo de evitación, y si incluso ha empezado a sentir algo positivo por la otra persona, ¿vale? Esto empieza a sonar ya que el perdón es algo bastante más complejo de lo que uno podría pensar a priori. Yo cuando hablo de perdón, cuando digo que investigo el perdón, todo el mundo, sí, todo el mundo sabe lo que es perdonar, y sin embargo cada persona tiene una idea diferente de lo que es el perdón en la cabeza, ¿no? El perdón es un concepto complejo, no es nada sencillo y tiene distintas dimensiones. Acabamos de explicar al principio una de las dimensiones, que es el tipo de cambio que supone el perdón. El perdón puede suponer un cambio en mis emociones, puede suponer un cambio en mis pensamientos o puede suponer un cambio en mi comportamiento. Y para cada persona es importante, estas dimensiones son diferencialmente importantes. Para mí el perdón es cambiar lo que siento, por ejemplo. Pero para el de al lado el perdón es decidir que yo ya no voy a tomar venganza o cambiar lo que pienso de él. Es cambiar pensamientos. Y para otro el perdón es cuando nos abrazamos, cuando nos damos la mano y hemos hecho un gesto de acercamiento. Y lo que la persona entiende que es el perdón es distinto en cada uno. Y por lo tanto, todos tendremos que saber cuál es mi dimensión más importante del perdón para trabajar sobre todo esa, y cuál es la dimensión de la persona que tengo delante si estoy ayudando a alguien a perdonar, para entender qué es lo que tiene sentido para ella. También acabamos de hablar de esto, pero ahora le vamos a poner nombre. El perdón también puede ser diferente en función de la dirección del cambio que se genera. Aquí los psicólogos no hablamos de moral, ni estamos hablando de religión ni de moral. Hablamos de procesos psicológicos. Cuando hablamos de negativo y positivo, la dirección, una dimensión negativa y una dimensión positiva se refiere, negativa es a resta y positiva es a suma. Eso es a lo que se refiere. La dimensión negativa del perdón hace referencia a que el perdón supone reducir, disminuir
o eliminar el malestar. Reducir los pensamientos negativos, reducir los sentimientos negativos, los pensamientos, los sentimientos, o reducir la conducta de evitación. Todo lo que supone el perdón, de aminorar, de amortiguar un poco ese malestar, esa es la dimensión negativa del perdón. Y en esta todos los autores están de acuerdo, todos. En psicología eso es algo casi imposible, siempre estamos discutiendo. Pues en esto estamos todos de acuerdo. El perdón borra, elimina, disminuye la experiencia negativa. Y luego algunos autores dicen que además hay una experiencia positiva en el perdón, que es empezar a sentir, a tener sentimientos y pensamientos positivos hacia el ofensor. Incluso llegar a amarle, como hemos definido antes en la definición. Ahí hay más discusión. Ahí hay personas que dicen que eso no tiene por qué estar necesariamente en el perdón y que uno puede decir que ha perdonado cuando ha dejado de odiar, cuando ha dejado de sentir rencor y ya está. Y sin embargo para otros el perdón no es completo si además no han cambiado, no solo desaparecido los sentimientos negativos, sino cambiado a positivos. Esa sería la dimensión positiva del perdón. La dimensión positiva correlaciona mucho, por ejemplo, con la religiosidad. La gente más religiosa suele entender el perdón como más con esta dimensión positiva de yo creo que además tengo que trabajar para conseguir un buen deseo para él, benevolencia hacia él, ¿no? Y luego hay una orientación que también la hemos mencionado, pero ahora estamos ordenando un poco todas las ideas que os he ido diciendo así corriendo, que es la orientación hacia quién se dirige el perdón. Hay unos cuantos autores que pensamos que el perdón es intrapersonal, que se dirige hacia uno mismo, que es un cambio en mi interior y por lo tanto no necesito nada. Lo que hemos hablado antes sería una orientación intrapersonal. Y sin embargo hay personas que dicen no, el perdón sucede después de una ofensa donde ha habido dos actores. Por lo tanto, el perdón requiere la participación de dos actores y tienen que estar los dos. Y tiene una dimensión interpersonal, tiene que terminar en el otro, de alguna manera. No podemos hacer procesos que yo me lo guiso, yo me lo como y nadie se ha enterado de si yo he perdonado o no he perdonado, ¿no? Bueno, ahí estamos discutiendo, ¿eh? Desde esta distinción de que el perdón es un cambio que tiene lugar en la víctima y no necesariamente acaba en la relación, en psicología distinguimos lo que es perdón de lo que es reconciliación. El perdón es el cambio personal y la reconciliación es retomar una relación, ¿vale? Y es posible que el perdón acabe en reconciliación o desde la psicología entendemos que es posible que no. Y esta distinción nos ayuda a trabajar con la gente que tenemos delante que viene a consulta. Porque a veces hay gente que rechaza meterse en estos procesos porque entiende que van juntos el perdón y la reconciliación. Y entonces dicen, no, yo no quiero volver a saber nada de esta persona, así que no perdono. Y se puede decir, no puedes perdonar aunque sigas sin relacionarte con esta persona, ¿no? Desde esta distinción nosotros vemos que es posible, uno, perdonar y reconciliarse. Ese sería el resultado ideal. Ese de hecho es el perdón cristiano, ¿vale? ¿A dónde nos lleva el perdón, el modelo de Jesús? A perdonar y reconciliarnos. Y desde la teología, mis compañeros me dicen, no hay perdón si no termina en abrazo, el hijo pródigo y el encuentro, ¿no? Pero en psicología no podemos dar por supuesto que la gente que tenemos delante es creyente, ni podemos dar por supuesto que es cristiana. Entonces, necesitamos afinar procesos que puedan ser universales para cualquier persona, sea creyente o no. Ojalá todos pudiéramos perdonar y reconciliarnos. Esto pasa normalmente cuando la ofensa está metida en una relación en general buena y positiva. Vale, el otro me ha hecho daño, pero hay un cimiento sólido y podemos avanzar y podemos reconciliarnos sobre esto, porque la ofensa no ha hecho tambalear esto demasiado, ¿no? Pero, por lo tanto, en psicología entendemos que es posible perdonar y no reconciliarse. Por ejemplo, en situaciones donde el ofensor ha muerto, no conozco al ofensor, no sé quién es, un terrorista ha matado, ha puesto una bomba o a un familiar mío, pero no sé quién ha sido
¿Con quién me reconcilio yo? O cuando corre peligro la integridad de la víctima si vuelve a relacionarse con esas personas. Hay casos de ofensas donde no se recomienda que se retome la relación. Los casos de abuso sexual a menores y los casos de maltrato doméstico. En esos casos, la relación no es de igual a igual, no lo ha sido nunca. Y por lo tanto, volver a poner a la persona en una situación donde vuelve a estar desequilibrada es volverla a poner en riesgo de volver a sufrir otra agresión. Y eso de eso no se trata. Algunos autores llaman a esto de perdonar y no reconciliarse amar desde una distancia segura. Es decir, yo te deseo lo mejor, he dejado de odiarte, ya no estoy enganchada a esta dinámica, pero no quiero volver contigo. ¿Vale? No voy a volver contigo, no voy a volver a vivir contigo, no quiero volver a verte, porque estoy en riesgo. ¿Vale? De hecho, también, no sé si lo diré después, pero ya, pues lo digo ahora, no se recomienda trabajar el perdón hasta que la ofensa ha terminado. Mientras la ofensa se está repitiendo, los psicólogos tenemos que trabajar para proteger a la persona y para ayudarla a defenderse, no a perdonar. Cuando ha terminado, entonces trabajamos el perdón. Pero mientras está, es dejarla desprotegida, porque el perdón es renunciar a un montón de cosas. También es posible, bueno, esto es discutible, pero bueno, no perdonar y reconciliarse. Es decir, yo no he hecho un proceso profundo de cambio interno, pero me interesa muchísimo mantener esta relación, así que digo eso tan oído de borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada, vamos a correr un tupido velo, página en blanco, etcétera, etcétera, que son todo expresiones de no has perdonado. No quieres afrontar lo que ha pasado y te precipitas a retomar la relación con prisa y sin haber hecho una desinfección de la herida, y esa herida está ahí tapada. No estás mirando la herida, estás tapándola y eso se va a pudrir antes o después. Vale, entonces, lo que es discutible es llamar a eso reconciliarse, porque en realidad la reconciliación de verdad requiere un cambio en los dos. Entonces, es volver a coexistir, a convivir. Ejemplos de estos de no perdonar y reconciliarse o volver a convivir sería pues cuando yo estoy enfadada con algún familiar, un ejemplo tonto, pero es Nochebuena. Bueno, pues por la paz una Ave María, vamos a cenar todos juntos. Pero me pongo lejos y ni le miro y ni le hablo. No perdono, pero bueno, pues estoy ahí. O quien me ha ofendido y me ha agredido es, por ejemplo, mi superior en el trabajo, mi jefe. Yo tengo que volver a trabajar al día siguiente y tengo que relacionarme con él, porque mi jefe y trabajamos juntos. Pero por dentro, pues no perdonar, pero tener que convivir con esas personas. Es posible, ¿vale? Yo no le llamaría a eso reconciliación, pero bueno. Y, muy importante, es posible no perdonar y no reconciliarse. Es posible y respetable. Es lo que hemos empezado diciendo, que es un derecho y no una obligación. ¿Cuándo pasa esto? Cuando la ofensa ha sido tremenda. Hay agresiones que suponen atentados contra los derechos humanos más básicos. Hay ofensas atroces. Y hay personas que piensan que hay ofensas imperdonables. El hecho de pensar que hay ofensas imperdonables facilita, no me meto en dinámicas de perdón. Hay personas que piensan que todo es perdonable porque Jesús lo perdonó todo. Y entonces se atreven a meterse en dinámicas de perdón. Yo he visto perdonar lo imperdonable. Lo he visto con mis ojos. Yo he hecho entrevistas a una mujer que había perdonado al asesino de sus hijos y de su marido. Lo tenía al lado. Y llevaban años en un proceso de perdón y de reconciliación y ahora trabajaban juntos y eran amigos. Como lo he visto, me lo creo, yo pienso que no hay nada imperdonable, yo pienso. Pero para alguien que dice esto no se puede perdonar, una ofensa atroz, ni empiezo el proceso.
¿Y cuándo pasa esto también? No solo depende de lo que pensemos, sino depende del tiempo. El perdón es un proceso que lleva tiempo. El perdón de verdad. En los primeros momentos, cuando estamos más dañados y tenemos el malestar más grande, en esos momentos lo último que se nos ocurre es plantearnos el perdón. Solo gente extraordinaria reacciona muy rápido, pero los demás no le vamos dando vueltas con el tiempo. En esos primeros momentos ni perdono ni me reconcilio. En esos primeros momentos me perdonáis la figura, pero me estoy lamiendo la herida. No, todavía no tengo fuerza. El perdón requiere mucha fuerza. No se puede perdonar desde la debilidad, porque el perdón requiere mirar a los ojos al daño que me han hecho. ¿Vale? Bueno, este modelo unilateral de perdón ha tenido muchas críticas. De hecho, hay algunos autores que dijeron, ya están los psicólogos privatizando todo, y todo para el individuo y todo para adentro, y nos olvidamos de la dimensión social, ¿no? Y hay autores que defienden lo que antes he dicho, el perdón negociado, que dicen, ¿no? Hace falta el agresor, hace falta volver a relacionarte con él para que él confiese, reconozca lo que ha hecho y se arrepienta y pida perdón. Y sin esas condiciones no se debe dar el perdón, dicen los defensores del perdón negociado, ¿vale? Es una apasionante. Esta diapositiva me he permitido ponerla porque me encanta a mí esta discusión. Podríamos habernosla saltado, pero me encanta porque, claro, el defensor del perdón incondicional responde y dice, vamos a distinguir distintos tipos de perdón. Esta es una pirámide que nos lleva desde el perdón más básico hasta el perdón más elevado, ¿no? Hay distintos tipos de perdón. Abajo tenemos el perdón de venganza. Una vez que se ha hecho justicia y que el otro ha pagado su pena, entonces yo ya puedo perdonar. Ese lo entendemos todos. Luego viene el perdón de restitución. El otro me ha compensado de alguna manera, no solo que le han castigado, sino que me ha compensado, yo ya puedo perdonar. Luego viene el perdón de expectación. Se me supone que tengo que perdonar. Yo, por ejemplo, María, a mí yo tengo que perdonar cosas, como todo el mundo, porque a todos nos han hecho daño antes o después. Pero como yo soy experta en perdón, pues se supone que tengo que perdonar. Bueno, pues a veces se me da mejor y otra vez me cuesta más tiempo. Pero ese sería un perdón de expectación. Si yo perdono porque me siento obligada, porque se supone que... O perdón de expectación legal. Hay un código, una norma que yo he elegido que me obliga a perdonar. Yo soy cristiana y se me supone que tengo que perdonar porque mi religión me lo dice. Perdón de expectación legal, ¿vale? Luego vendría el perdón, el siguiente tipo de perdón, por armonía social, perdono por el bien de los que me rodean. Y el último, dice Enright, que sería el perdón incondicional de verdad, es el perdón como acto de amor. Es perdono porque te bendigo perdonándote. Perdono porque deseo tu bien y porque te doy ese regalo incondicional que decíamos al principio, ¿no? Entonces, dice Enright, es que los que hablan de perdón negociado y de que el ofensor se tiene que arrepentir y que están en niveles inferiores de perdón. Estamos hablando de otro concepto de perdón distinto. Estamos hablando de la restitución y de las disculpas, pero es posible otro nivel superior de perdón. Te perdono porque quiero perdonarte. No me siento obligado y sé que no tendría que por qué, ¿no? Bueno, ahí está esto encima de la mesa. Bien. ¿Y por qué hablamos de perdón? Yo he dicho porque tiene unos efectos positivos que otras posibilidades no tiene. Por ejemplo, sobre la salud mental de la gente, aumenta la autoestima, disminuye la depresión, disminuye la ansiedad, correlaciona negativamente con neuroticismo y problemas mentales y menor nivel de psicopatología. ¿El qué? El perdón, la tendencia a perdonar o la facilidad para perdonar, ¿vale? La gente que tiende a perdonar y que tiene facilidad para perdonar resulta que presentan todos estos rasgos. Y en salud física resulta que lo del cambio en el corazón es literal además. No es solo que dejo de odiar, es que además mejora mi respuesta cardiovascular, mejora mi tensión arterial, la presión arterial, disminuye el colesterol, mejora el sistema inmune, uno duerme mejor y hay menos tensión muscular. Es decir, que hay documentados estudios bastante bien diseñados que dicen las personas que tienden a perdonar están más sanas
en todos los niveles. Y tienen más satisfacción con la vida, y tienen más felicidad, y tienen más alegría. El perdón es una opción, entre otras muchas, pero es la única que nos ayuda a estar todavía mejor que incluso antes de la ofensa. Vale, merece la pena. Pero también hay otros estudios que dicen que los que tienden a perdonar los ofensores tienden a repetir la ofensa entre un 12% y un 15%, que el perdón se relaciona con una mayor presencia de transgresión, de recibir otra vez ofensas, que las personas que tienden a perdonar a sus parejas soportan más conductas agresivas que los que no perdonan, que los efectos positivos del perdón solo se encuentran en relaciones de respeto y positivas en general. Si la relación no va bien, perdonar no hace ningún bien. Y hay algunos autores que después de esto han empezado a hablar de falso perdón. Es decir, hay una forma de perdonar que nos sana y una forma de perdonar que tiene efectos no muy buenos. El lado oscuro, el falso perdón nos habla de ese lado oscuro. Si no perdonamos bien, el perdón se nos puede volver en nuestra contra. Entonces ahora vamos a ver qué es eso de perdonar bien. Pero ya os adelanto, el falso perdón es aquel que se da olvidándonos de la ofensa, pasando por encima de la ofensa, haciendo como que no ha pasado nada. ¿Vale? Ese es el falso perdón. Bien. Intervenciones para facilitar el perdón, os las pongo aquí rápido, porque lo que voy a contaros a continuación es un max mix de estas. Hay dos grandes autores que hablan de perdón en psicología, Enright, que ya está hablando de todo el rato, y Worthington. Y cada uno de ellos plantea qué pasos hay que dar para aprender a perdonar, ¿vale? Worthington tiene un modelo de 5 pasos, que lo pongo aquí en inglés no por pedantería, perdón, sino para que se entienda que su modelo se llama RICH, porque corresponde a la primera letra de cada una de las palabras en inglés, ¿vale? Es un modelo que se utiliza mucho en contextos no clínicos, es decir, cuando la persona está bien, pero tiene que trabajarse, hay un tema con alguien, pero no tiene un problema clínico. Y sin embargo, el modelo de Enright son pasos que llevan mucho más tiempo y que se trabajan cuando la persona está profundamente dañada, ¿vale? Con víctimas de maltrato, con víctimas de... Su primer estudio fue con víctimas de incesto, bueno, en fin, personas que de verdad necesitan una atención especial. Yo las he esquematizado así, básicamente. Pasos para facilitar el perdón. Primero, reconocer el daño. Enright habla de los 7 niveles de dolor. Darnos cuenta que la ofensa nos ha dañado profundamente y de formas que igual no nos damos cuenta si no nos paramos a verlo. Primero la rabia, la vergüenza, la cantidad de energía emocional que hemos llevado sintiéndonos tan mal, la rumiación que hablábamos antes, no poder dejar de pensar una y otra vez y no duermo y se me va la energía dando vueltas a esto. Las comparaciones, esto se llama comparación ventajosa, que es pensar que el ofensor está mejor que nosotros ahora. Esto es súper típico cuando una víctima ha tenido una ofensa grave, siempre se imagina que el ofensor está bien y ella está sufriendo ahora. Y yo estoy en este infierno y teniendo que meterme aquí a perdonar y el otro está tan pancho, ¿no? Ese tipo de comparaciones también es un daño que nos hace la ofensa. El cambio personal, puede que la ofensa haya cambiado como soy. Yo me he hecho una persona desconfiada, o una persona que no se abre tan fácil. Ha cambiado mi personalidad, ha cambiado mi forma de relacionarme con los demás. Todo esto es daño y dolor que ha provocado la ofensa. Y por último, un cambio en la visión. En mi visión del mundo, un cambio en mis valores. Cuando de verdad hemos recibido una gorda, a veces incluso hasta se tambalea la fe. Yo hace poco tuve una muy gorda, os lo cuento, para que veáis que todos somos humanos. Pero yo de verdad que hubo un momento que dije, a ver si esto de la religión, a ver si tenía razón Marx cuando decía que era el opio del pueblo, y a ver si es una forma de tenernos a todos tranquilitos y sumisos, y
y a ver si lo único que conseguimos con esto, porque yo sé que no me voy a vengar, porque no va conmigo, pero entonces ganan siempre los malos, es una forma muy simple de decir, pero jolines, no quiero perdonar porque no quiero que esta injusticia se quede así, y yo soy fuerte. Yo sabría cómo vengarme y cómo hacer daño y sé cómo castigar con el látigo de mi indiferencia y sé cómo... Tengo muchas posibles cosas que hacer, pero sé que no las voy a hacer porque soy cristiana y creo profundamente en el perdón. Pero hay un punto que dices, ¿y si me estoy equivocando? ¿Y si de verdad estos valores que yo estoy defendiendo no son los valores? Ya se me ha pasado, ¿eh? Pero son dudas de que dices... a ver si lo que a mí me han enseñado, cómo me han enseñado a hacer, y mi hipótesis del mundo justo no es verdad, y mi forma de entender las relaciones no son verdad. Todo eso cambia una ofensa gorda, ¿no? Si no damos este primer paso de reconocer el daño, el resto de pasos que hagamos ya dan igual, ya son todo falso perdón, ¿vale? Un perdón de verdad empieza por aquí, de verdad, ¿cuánto daño me ha hecho esto? Pero no nos vamos a quedar ahí, ese es el primer paso. Luego viene el apartado de la decisión de perdonar, ¿vale? Darnos cuenta de que lo que nuestra reacción hasta ahora no nos ha servido para nada. Eso de constatar la necesidad de cambio. Pues seguir como estoy con el malestar post-ofensa y mi rumiación y mi tal, no me ha servido para nada, más que para amargarme la vida, ¿no? Necesito probar otra cosa nueva. Necesito plantearme como una posible opción el perdón, como una posible opción, ¿vale? Y una vez que me lo planteo como opción, me comprometo a intentar perdonar. El perdón es difícil, ¿vale? Lo decía Gandhi, decía, el perdón es atributo del fuerte, el débil puede que nunca perdone. El perdón es difícil, meterme de verdad en este proceso. Por eso necesito un compromiso, es decir, voy a intentarlo, porque si no me lo planteo, en la segunda fase ya me he arrepentido de intentarlo, ¿vale? Y una vez que lo he decidido, fijaros, hay autores que dicen, en esta fase de decisión ya está, ya has terminado de perdonar. Hay autores que dicen, porque el perdón es cognitivo y es decisional, ¿vale? Pero luego la mayoría dice, no, todavía puedes trabajar más. Entonces tenemos que empezar a trabajar sobre el perdón, a profundizar. Primero, ¿cómo? Entendiendo al ofensor. Esto es delicadísimo. Contextualizar al ofensor. Intentar pensar, ¿por qué ha hecho esto? ¿Cómo se ha tenido que sentir? ¿O qué está teniendo que experimentar este hombre para llegar a hacer esto? Intentar entenderle. León Tolstoy decía, entenderlo todo es perdonarlo todo. Entender no es justificar. Esto es lo delicado. Yo simplemente puedo llegar a entender un poco de su humanidad. Puedo llegar a verle como una persona que se ha equivocado o que ha obrado desde la angustia o desde el enfado o desde lo que sea. Pero tengo que captar parte de su vulnerabilidad y de su humanidad. Bueno, pero viene bien hacerlo, ¿vale? Y después trabajamos la empatía y la compasión. Si yo estuviera en su lugar, ¿cómo me sentiría? Esto lo subrayo en otro color, si lo veis, porque es el paso más importante. De hecho, los resultados sobre la eficacia de todas las intervenciones y los programas que se hacen sobre el perdón correlacionan con el tiempo que se dedica a la empatía y la compasión. La empatía la sabemos trabajar un poco. La compasión, los psicólogos digo, menos. Y de hecho, los autores que trabajan esto dicen, cuando describen sus métodos y sus pasos, dicen, ¿cómo surge la compasión en el trabajo sobre el perdón? Es un misterio. De repente surge. Es un misterio. Podemos hacer miles de ejercicios de, venga, la silla vacía, te pones en el lugar del otro, escribirle una carta, imagínate que... Podemos hacer 1000 cosas, 1000 técnicas que hay. Pero nada te garantiza que va a surgir la compasión. La compasión es el deseo del bien por el otro, hacia el otro, ¿no? Pues en un momento dado surge, por lo menos un poco de empatía, ¿vale? También ayuda
recordar momentos en los que nosotros hemos necesitado ser perdonados y hemos recibido perdón. Cuando a nosotros nos han perdonado, cómo nos hemos sentido, qué bendición hemos sentido, qué regalo hemos recibido, pues ahora nos toca devolver lo recibido, ¿no? Las experiencias previas de perdón recibido ayudan mucho luego a entender que esto forma parte de nuestra vida, ¿no? Aceptar el dolor que me ha supuesto toda esta experiencia, incorporarlo en mi vida, aceptar y expresar el perdón de alguna manera. Una carta, un gesto, pues hoy le digo buenos días, hoy le sonrío. Yo hace poco tuve que expresar el perdón a uno de esos que me hizo tambalear la fe y fue porque la vi desencajada porque venía de discutir con no sé quién y estaba realmente mal. Y me salió, digo, no te preocupes, mujer, le acompañé un rato y luego dije, anda, yo también. Pero me salió porque dimensión negativa del perdón, no tengo ningún tipo de rechazo, de pues expresar perdón. Llevo 4 años sin hablar con esta mujer y de repente le dije, oye, pues venga, que te consuelo, ¿no? Y profundizar en el perdón, ¿no? Encontrar un sentido a lo que ha pasado, eso es muy importante. ¿Cómo escribo yo este capítulo de mi vida? ¿Vale? ¿Qué sentido le doy? ¿Cómo lo integro en mi historia personal? ¿Qué narración me hago? En el fondo esto ha pasado. Imaginaros, me voy a poner un poco así, pero esto lo trabajamos mucho, por ejemplo, con víctimas de agresiones sexuales. A mí me han violado. No, es un ejemplo. No me puedo poner voy a hacer como que no ha pasado. No es esa la solución. La solución es, ha pasado, me ha cambiado, me ha dolido, me ha llenado de amargura, primera fase, y esto forma parte de la historia de mi vida. Y yo soy una persona que, entre otras cosas, además sufrió una agresión sexual. ¿Y qué sentido le doy a esto? A veces el sentido es, así que voy a ayudar a otros a superarlo cuando les pase y me meto en una asociación y eso es muy frecuente. Gente que de verdad ha superado un daño gordo, que el sentido es, pues te ayudo a otros, ¿no? Y si no, pues ¿cómo me cuento yo mi historia y cómo reconstruyo mi identidad sabiendo que esto es un capítulo más, ¿no? Reconocer los apoyos que tengo en el camino del perdón. Hay gente que me apoya y que me ayuda a sanar. Hay gente que me lleva a la venganza continuamente. Y también saber elegir los discursos que tengo alrededor es una habilidad de vida, ¿eh? Y luego constatar el cambio cuando yo ya estoy en este recorrido, darme cuenta que de repente duermo mejor, pierdo menos tiempo pensando en la otra persona, estoy más contenta, me dicen, me río más, bien. Y mantener la decisión. Porque todos los pasos difíciles en los procesos psicológicos son 2 pasos para adelante y 1 para atrás, siempre. Mantener la decisión para cuando llegue el paso para atrás y diga, pues no, al revés, ¿no? Otra idea importante que quería transmitiros es esto. Ese es el proceso que os acabo de contar y mi idea es, lo que la psicología hace es describir, no es prescribir. Es decir, yo no estoy diciendo lo que hay que hacer, sino estoy diciendo esto suele venir bien hacerlo, ¿vale? Pero cada persona tiene una experiencia riquísima de su perdón. Y cualquier movimiento desde el no perdón, desde este malestar posofensa desde que hemos empezado, hasta el perdón completo, donde yo le deseo lo mejor y le doy un abrazo, cualquier movimiento ya es perdón. Eso es un poco la idea. Todo movimiento interno que nos acerque un poco, el simple hecho de plantearme, pues igual en algún momento tendría yo que pensar esto y plantearme el perdón con este tema, eso solo ya es avanzar en el proceso de perdón. Si nos obligamos a que yo tengo que llegar a un punto para decir que a veces nos estorbamos, vamos a agradecer cada paso que hacemos, porque cada paso que hacemos nos ayuda, encamina y nos acerca al siguiente. Bueno, y me da un poco de tiempo para asomarme un poco al otro gran tema del perdón, que es el perdón a uno mismo.
porque yo me he situado tranquilamente cuando nosotros tenemos que perdonar a otros, pero ¿y cuándo hemos sido nosotros los que hemos hecho daño a alguien o nos hemos hecho daño a nosotros mismos? El perdón a uno mismo, en fin. Efectos del perdón a uno mismo, ¿qué se ve en el perdón a uno mismo y qué se ve cuando falta el perdón a uno mismo? No merece la pena, simplemente os digo lo mismo que los que habíamos repasado el perdón, pero mucho mayores. El perdón a uno mismo tiene más efectos en nuestro bienestar, en nuestra felicidad, en nuestras relaciones, en nuestra salud, que el perdón a otros. Mucho más efecto, ¿vale? Pero también se ha descrito un lado oscuro del perdón a uno mismo. Por ejemplo, correlaciona un montón, la gente que tiene facilidad para perdonarse a sí misma, correlaciona un montón con el ser narcisista. Los narcisistas se perdonan súper fácil. Bueno, o reduce la motivación para buscar el perdón de la víctima. Si yo ya me he perdonado, ya no necesito pedir perdón a nadie, porque yo ya me he perdonado. ¿Me seguís? O puede cegarnos a nuestras faltas. Os pongo un ejemplo personal. Yo estaba en una investigación sobre cosas multidisciplinar y tal, y yo me encargaba de la parte de psicología y necesitábamos hacer entrevistas a niños con problemas de salud mental y a sus familias y tal. Y había un entrevistador al que habíamos contratado para hacer las preguntas. Y yo le dije, estas son las mías. Y cuando nos pasó la base de datos, o sea, todas las respuestas, no estaban las mías, estaban 2 de 10. Digo, oye, ¿dónde están mis preguntas? ¿Dónde están las respuestas? Dice, se me han olvidado hacerlas, no las respuestas, sino hacer las preguntas. Es que como estaban aquí al final de una página y al principio pues no me di cuenta, y yo le decía, es que me has dejado sin investigación, o sea, es que me he quedado sin nada, o sea, ya me puedo ir de este proyecto porque ya no hay nada que hacer. Y entonces él, que era un buen perdonador a sí mismo, decía, bueno, mujer, todos nos equivocamos, cometemos errores, no pasa nada, pues ya está. Este hombre no es consciente de lo que acaba de hacer. Cegarnos a nuestras faltas, eso es un ejemplo. Es decir, tú te has dado cuenta del daño que me has hecho. Afortunadamente daño profesional, pero no, esto no es tan leve. Bueno, o puede reducir la motivación para el cambio y el crecimiento. Esto se estudia muchísimo, por ejemplo, con gente que tiene conductas que les hacen daño a sí mismos. Fumadores que se perdonan por fumar y siguen fumando, claro, porque se perdonan por fumar. Pues ya ¿para qué voy a cambiar? O adictos al juego, Es decir, que parece que ya vamos aprendiendo a pensar como los psicólogos que debe de haber formas de perdonarse a sí mismo más adecuadas que otras. Y debe haber procesos de perdón a uno mismo que no están bien hechos. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se tiene que perdonar a sí mismo? Ya voy terminando. Cuando cometemos un error, se pone en marcha lo que se ha llamado una respuesta psicológica inmune, que nos protege. Protege nuestra identidad. Un error nos amenaza. Dice, oye, que tú igual no eres quien tú te crees que eres. No eres tan buena persona. No eres... Eso es una amenaza. Entonces nosotros nos defendemos, nos revolvemos diciendo, bueno, vamos a ver, vamos, ¿qué pasa aquí? Hay una respuesta psicológica inmune, ¿vale? Que puede estar compuesta por un montón de cosas, por un montón de procesos que los psicólogos hemos descrito. Aquí hay una teoría que para el que esté interesado recomiendo, que es la teoría de la desconexión moral, que describe las estrategias que tiene nuestra mente para cuando hacemos algo incorrecto, seguir pensando que es correcto. Echamos la culpa al otro, hay un montón de estrategias. Bueno, pues cualquiera de estas o otras muchas nos protegen, pero nos llevan a no reconocer que hemos hecho algo mal, nos llevan a sentirnos bien. De hecho, yo una vez tuve que escribir un artículo de divulgación sobre esto, de la respuesta psicológica inmune, y lo titulé ¿Todos somos los buenos? Porque normalmente decimos, bueno, pero yo duermo con la conciencia tranquila y él seguro que no después de lo que ha hecho. Pues no es verdad, todos dormimos con la conciencia tranquila, porque todos nos pensamos que somos los buenos. Todos. Bueno, total, no quiero desestabilizar a nadie, pero todos distorsionamos la realidad para encajarla con lo que necesitamos, ¿no?
¿Cuál es la visión tradicional del proceso de perdón a uno mismo? Cuando cometemos un error o una ofensa, se pone en marcha esta respuesta o no, o nos sentimos muy mal. Si no nos ponemos en guardia, porque nos ha pillado por sorpresa y no me ha dado tiempo a defenderme con estos mecanismos, me siento muy mal. Hay un malestar moral. He obrado incorrectamente. Y este malestar moral puede llevar a la culpa o a la vergüenza. La vergüenza hace referencia a cómo siento que soy. La vergüenza es: soy indigno por esto que he hecho, soy indigno, soy peor que los demás, no merezco nada. Y la culpa, sin embargo, se refiere a la conducta, a lo que he hecho. Me he equivocado, esto lo he hecho mal, pero no está en juego mi identidad. ¿Vale? Esta es la visión tradicional, insisto, ¿eh? Y lo que se decía era que son procesos opuestos, podemos reaccionar o con culpa o con vergüenza. Si reaccionamos con vergüenza mal porque nos autocondenamos demasiado y nos pensamos que somos lo peor, y eso nos lleva a aislarnos y a intentar que nadie se dé cuenta de lo malo que soy. Y la culpa, sin embargo, nos lleva a mejorar y a intentar cambiar y al perdón a uno mismo. Hasta hace 10 años esto pensaban los psicólogos, con más profundidad, pero desde hace muy poquitos años, bueno, esto me lo salto, porque era un poco para que entendierais cosas. Desde hace muy pocos años hay un nuevo enfoque, que es que cuando uno comete un error o una ofensa, hay vergüenza. Inmediatamente, muy poco racional, pero me siento un poco mal, ¿vale? Y en ese momento nuestra mente se pregunta: ¿es reparable? ¿Es reparable el daño que he hecho? ¿O es reparable mi imagen social? ¿Vale? Y la respuesta que damos a esa pregunta depende de en qué contexto estamos. Esto es importantísimo y preciosísimo. Si yo tengo que pensar todo esto y tengo que hacer este proceso de perdón a uno mismo en un contexto de aceptación, donde yo sé que se me quiere a pesar de lo que he hecho, y la persona que me está escuchando me transmite aceptación y respeto, entonces se ponen en marcha unos procesos. Y sin embargo, si lo que tengo es un contexto de rechazo, de juicio negativo, de crítica, entonces me siento amenazado. Amenaza a mi necesidad de pertenencia, de integración, de aceptación, ¿vale? En un contexto de aceptación es probable que yo vea el daño como más reparable, haga una autocrítica constructiva, que era lo que antes llamábamos culpa, pero ahora llamamos autocrítica constructiva, y se ponen en marcha los procesos de perdón a uno mismo, de la empatía. Me da pena, me doy cuenta cómo he hecho sufrir a alguien, intento acercarme a él, asumo la responsabilidad, me arrepiento, intento compensar y reparo. Y todo esto me lleva al perdón a uno mismo. Pero en un contexto de rechazo, yo probablemente vea y entienda que no es reparable y por lo tanto me siento mal. Ya no se habla de vergüenza, sino de inferioridad global, y tiendo a la evitación de los demás, a aislarme de los demás, o a dar esa respuesta inmune que decíamos, esa protección de mi mente, ¿vale? Y eso lleva al falso perdón a uno mismo. Básicamente se resume en: yo asumo la responsabilidad de lo que he hecho plenamente y me arrepiento por lo que he hecho, o no. Si no asumo la responsabilidad, estamos hablando de falso perdón a uno mismo. Pongo en marcha un proceso, pero porque en realidad no he admitido que he hecho algo tan malo, ¿vale? Esto me ha tocado a veces hablarlo en el contexto de los ejercicios de San Ignacio. Esto ilumina tanto el por qué, esto ya estoy improvisando, el por qué en el contexto de los ejercicios no se empieza con primera semana pecado, sino que se empieza con creación. Dios bueno, Dios te quiere, y una vez que eso está claro, ahora empezamos a hablar de pecado. Pero primero el contexto de aceptación. Y ahora ya San Ignacio era un buen psicólogo para algunas cosas. Por lo tanto, el contexto de aceptación, el contexto, marca la diferencia de los procesos. No es solo porque yo tiendo a o por cómo soy yo, sino también a qué me invitan a mí a hacer, ¿vale? Si queremos que alguien reconozca algo malo, el estar diciendo tú, eso no va a funcionar nunca. Por lo tanto, y termino,
El genuino perdón a uno mismo, entonces, ¿en qué consiste? Uno, acepta la responsabilidad plena de lo que se ha hecho, sin excusas, expresa remordimiento, se implica en la restauración del daño que ha hecho y, como consecuencia, alcanza una situación personal mejor de la que había antes. Es decir, yo tengo un renovado respeto hacia mí mismo porque he hecho un proceso que me ha hecho crecer y una autoaceptación. De hecho, hay muchos autores que dicen que el perdón a uno mismo no existe, que deberíamos hablar todos de autoaceptación, que es de lo que se trata al final, ¿no? Si he hecho este buen camino, llego al respeto hacia mí mismo también y me considero digno de volver a estar dentro de la comunidad moral. Si no he hecho este proceso, yo evito y huyo para que nadie sepa lo mala persona que soy. Bueno, he dado un montón de información, pero aquí os dejo mi correo electrónico. Encantadísima de mandaros cualquier material que me pidáis o de cualquier pregunta que me queráis hacer o lo que sea.